En los últimos 10 años, en América Latina y el Caribe, las pérdidas por motivo de sequías e inundaciones han alcanzado los 70.000 millones de dólares, según datos de la CAF. El fenómeno del Niño en 1998 dejó pérdidas en Ecuador valoradas en 2.882 millones de dólares, lo que a día de hoy representa cerca de 4.700 millones de dólares. Para tener una idea, con esto se podría construir cerca de 150.000 viviendas de interés social, construir 2 veces el metro de Quito y 15 veces el tranvía de Cuenca. En septiembre de 2023, la Secretaría de Riesgos de Ecuador manifestó una probabilidad de ocurrencia de este fenómeno del 90%, con impactos de moderados a fuertes, similares a los de 1998, lo cual es una noticia alarmante. Si no quieres que tus bienes estén dentro de las estadísticas futuras, quédate en este episodio ya que aprenderás varias maneras de reducir el riesgo ante las amenazas que te rodean día a día. Soy Sebastián Bustamante y estás escuchando el podcast Decisiones Conscientes. Al final de este episodio habrá una sorpresa, así que atento a las novedades. En el episodio anterior definimos qué es el riesgo y cuáles son los componentes para su cálculo. Como te lo ofrecí, hoy hablaremos de cómo podemos disminuir el riesgo mediante un caso práctico, el cual lo estamos viviendo los países del Pacífico en América Latina, el fenómeno del Niño. Cabe recalcar que el Niño es un fenómeno natural, es decir, no es causado por la actividad humana y que trae consigo varias amenazas, como las sequías que estamos viviendo, deslizamientos de tierra, inundaciones, enfermedades como el dengue y la malaria, lluvias torrenciales, entre las principales. Como lo definimos en el episodio anterior, el riesgo es igual a una probabilidad de ocurrencia de una amenaza, por el impacto que genera. El Niño, al ser un evento natural, no podríamos reducir las probabilidades de su ocurrencia, pero sí podemos reducir las probabilidades de ocurrencia de alguna de las amenazas que este fenómeno provoca, pero sobre todo, reducir los impactos. Para esto es necesario preguntarte en qué medida eres vulnerable ante la ocurrencia de cada una de las amenazas que trae este fenómeno. Cuando tu economía lo permite, debes considerar contar con una alternativa para ejecutar tu actividad sin interrupción, lo que se conoce como redundancia. Contar con redundancias disminuye en gran medida tu vulnerabilidad ante las amenazas. A continuación, te compartiré para cada amenaza relacionada con el fenómeno del Niño, acciones que disminuirán el riesgo asociado con estas. Para el caso de la sequía, a priori debes garantizar tu consumo personal y luego preguntarte si tu actividad económica depende del suministro constante de agua o energía eléctrica. Si es así, debes calcular una reserva de agua necesaria. Proyecta las pérdidas que podrías tener y compáralas con los costos de adquirir o construir esta reserva. De igual manera, puedes hacer el análisis de consumo eléctrico y analizar adquirir un generador, de preferencia solar. Saber qué tiempo te durará tu reserva es fundamental. Esto dependerá de tu consumo y el volumen que puedas almacenar. Con estas medidas, el riesgo disminuye del lado de los impactos. En el caso de los deslizamientos de tierra, más comunes en las zonas montañosas de los Andes, sí podemos reducir las probabilidades de ocurrencia mediante la conformación de drenes, cunetas de coronación en la zona alta de una ladera y manteniendo la vegetación. Los impactos ante los deslizamientos de gran magnitud difícilmente pueden reducirse si te encuentras en zonas cercanas a laderas o terrenos inestables. Es por eso la importancia de 1. Si vas a construir o comprar un terreno,
consulta el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa de tu ciudad. Y 2. Debes contar con un estudio geotécnico para tu construcción. Puedes contactarte con el equipo de Ingedata para asesorarte en este tema. Link de sus redes en la descripción de este video. En el caso de las inundaciones, para reducir las probabilidades de que sean violentas, es decir, repentinas y con cantidades exorbitantes de agua, es necesario trabajar en la capacidad del suelo para retener el agua lluvia. Esta capacidad se ve fuertemente afectada por la tala de bosques y la erosión del suelo. Normalmente es tarea de los gobiernos actuar para disminuir estas probabilidades, mediante la protección y control de los sistemas hídricos. Por el lado de los impactos, si vives en zonas susceptibles a inundaciones, coloca tus bienes de mayor valor en zonas altas y en caso de alerta de inundación, desconecta los electrodomésticos y dirígete inmediatamente a zonas seguras, normalmente definidas por las autoridades locales. En zonas costeras, una amenaza para la salud pública está relacionada con la proliferación del dengue y la malaria. Para reducir el riesgo asociado a estas enfermedades, se debe actuar para disminuir las probabilidades de reproducción del mosquito, eliminando zonas de estancamiento de agua, fumigaciones, uso de mosquiteros, toldos y todo lo que prevenga las picaduras. Por el lado de los impactos, para reducir el riesgo es necesaria la inversión en el incremento de la capacidad del sistema de salud, para una atención oportuna y prevenir defunciones. Para finalizar, ante las lluvias torrenciales, al ser una amenaza natural, no podemos intervenir en la probabilidad de que ocurran, pero sí en los impactos. Verifica si tu vivienda o edificación posee un sistema de drenaje de aguas libre de basura, hojas u objetos que impidan el paso normal del agua. Verifica que tu cubierta no contenga goteras y también asegúrate que las cunetas de las vías de tu sector estén libres de obstáculos. Los ejemplos en torno a este fenómeno son innumerables, ya que cada sector tiene sus características propias que lo hacen único. Pero como mencionado anteriormente, podemos darnos cuenta que para disminuir el riesgo existen varias maneras de actuar. Cada una de estas tendrá su costo, lo cual deberá ser analizado en el marco de tus posibilidades económicas o las de tu negocio. Sin lugar a duda, quienes realizan un análisis de riesgos reducen significativamente los gastos asociados ante la ocurrencia de las amenazas. Del análisis de riesgo surgen también los planes de contingencia, que se relacionan con la ocurrencia de amenazas que pueden superar o no nuestra capacidad de afrontarlas, o también ante eventos de probabilidades muy bajas, pero de un gran impacto. Por ejemplo, en un aeropuerto, los protocolos de seguridad para prevenir los ataques terroristas, los protocolos de evacuación ante un sismo de gran magnitud o los planes de contingencia en eventos públicos masivos como conciertos o deportes. Te invito a que analices tu vida personal o tu negocio no solo ante las amenazas que trae consigo el fenómeno del Niño, sino ante la ocurrencia de las amenazas que puedas identificar, para luego aplicar estos 5 consejos para disminuir los riesgos personales o de tu negocio. Primero, reduce tu nivel de vulnerabilidad mediante elementos que generen redundancia de tus puntos más débiles, es decir, con una alternativa de disponibilidad inmediata en el caso que falle tu punto más frágil. Segundo, aumenta tus capacidades personales, administrativas y operativas. Tercero, disminuye la probabilidad de ocurrencia de la amenaza con intervenciones de control o evasión de sus eventos disparadores. Cuarto, realiza mantenimientos preventivos que son menos costosos que los correctivos. Y quinto, cuenta con un plan de contingencia ante la ocurrencia de las amenazas que has detectado. Reducir los riesgos en tus actividades personales o empresariales es una tarea que requiere de recursos de todo tipo. La cantidad que inviertas para afrontarlos dependerá de 2 cosas. 1.
tu capacidad financiera y 2, tu predisposición al riesgo. Así que manos a la obra y analiza la forma en la que puedes reducir los riesgos que afrontas día a día. Y recuerda, la vida está marcada por... No, espera. Te ofrecí una sorpresa antes de terminar. Hoy cerramos la parte introductoria de este podcast, donde prácticamente abordamos temas teóricos y hoy cerramos con un caso particular. Pero de ahora en adelante, crearé contenido con decisiones puntuales que día a día afrontamos como personas, emprendedores, empleados, directivos o autoridades. Así que déjame en los comentarios esa decisión que te gustaría que analice y la exponga en tu podcast de decisiones conscientes. Y ahora sí, recuerda que la vida está marcada por nuestras decisiones. ¿Y tú, cómo tomas las tuyas?